Bien, vamos a iniciar lo que nosotros conocemos como neumática secuencial. Vamos a elaborar programaciones de ejercitaciones de acciones de los cilindros neumáticos. Espero te quedes, espero que sea de ayuda estas videoclases. Bien, el ejercicio plantea la siguiente situación de acciones de un cilindro de doble efecto. Entonces dice acá, elabore la programación de la siguiente secuencia de trabajo. Cilindro 1A sale, 2A sale, después 1A regresa, 2A regresa. Al pulsar S1 se ejecutará el lazo abierto, que es ciclo único, y lo haremos primero en modo directo y modo indirecto, ¿verdad? La verdad es que no sabemos en qué momento nos vaya a servir estas explicaciones, ya sea en modo directo y modo indirecto, ya que es bastante rápido y sencillo. Entonces, para acá, en este caso en la programación, no podemos nosotros estar explicando lo que es el diagrama espacio-fase y dándole seguimiento al orden de las señales. Las señales son las que me orientan el orden de las acciones del cilindro, y recuerden que estas señales pues están dispuestas en los actuadores tanto en la entrada como en el final de recorrido de los émbolos. Todo eso, el diagrama espacio-fase, lo explicamos bien detalladito en los esquemas de neumática básica y algo en electroneumática y electrohidráulica. Bien, entonces pasaremos a hacer esta secuencia de trabajo de las acciones de este cilindro. Y bueno, vamos a iniciar de esta manera. Entonces, como podemos observar, es una secuencia sencilla, por lo tanto vamos a hacerlo primero en modo directo y posteriormente lo haremos en modo indirecto. Como es modo directo, pues vamos a utilizar la primera entrada que será nuestro pulsador de marcha, nuestro pulsador de encendido, y por ello le asignaremos la entrada 1. Entonces este va a ser nuestro pulsador de marcha, ¿verdad? La I1, la entrada 1 será nuestro pulsador de marcha. Vamos a hacer esto a un lado porque vamos a trabajar acá arriba para que no nos quede tan grande, y vamos a ampliar para que se vea lo más claro posible para que ustedes por ahí estén entendiendo. Entonces acá nosotros ya vamos a energizar nuestra salida Q1. Me disculpan que no me había apoyado todavía, bueno, no había venido acá, pero vamos a hablar de los elementos que vamos a utilizar en neumática. Entonces, de la parte neumática en el diagrama de potencia, para que el de control lo hacemos en el logo, en la programación del logo, en logo SOP, y fuerza pues es la parte neumática. Entonces utilizaremos dos actuadores neumáticos de doble efecto, el cilindro 1 y el cilindro 2. Utilizaremos para cada uno de ellos dos válvulas 5 vías, 2 posiciones, que son biestable. Por lo tanto, como este no es ciclo continuo, ¿verdad? Es un ciclo único, un lazo abierto, porque él sale y entra y ahí finaliza o sea, pues me refiero de que sale 1, sale 2, después entra 1 y entra 2, y ahí muere o finalizan las acciones de los cilindros. Entonces es un ciclo único. Por lo tanto, vamos a utilizar solo 3 finales de carrera, 2 que van a estar dispuestos en el cilindro 1 y 1 que va a estar instalado en el cilindro 2. Esas van a ser entradas. Acá en el caso de las electroválvulas biestables, vamos a tener 2 solenoides en cada una de ellas, los cuales nos representarán 4 solenoides en total, por lo tanto serán 4 salidas. De tal manera de que en la programación logremos la siguiente acción. Como dice acá, pulsamos S1, sale 1, sale 2, entra 1 y entra 2. Rápidamente acá lo vamos a volver a hacer. Sale 1, sale 2, entra 1 y entra después el actuador 2. Entonces vamos a utilizar todos estos componentes. En este caso de la parte de fuerza, lo que nos interesa a nosotros son las acciones que nos van a ir representando las entradas indicadas en las señales de los finales de carrera, y en el caso de los solenoides, que van a estar representadas por las salidas en la programación, que son la Q1, Q2, Q3 y Q4, ¿verdad? Vamos a pasar al logo, y acá en el logo vamos a hacer la programación. Entonces aquí vamos a utilizar ya directamente la salida 1. Vamos a asignarle Q1 y este sería el solenoide 1Y1. Entonces sería 1Y1. Lo vamos a dejar así y ya lo conectamos acá. Ahora, cuando este salga, va a pulsar o va a hacer contacto un final de carrera, y a este final de carrera, como es una entrada física, le asignaremos la entrada 2. Lo vamos a poner acá
para que no me confunda, pues lo voy a poner acá en comentario que es el final de carrera. En este caso es el final de carrera 1B1, porque cuando el cilindro 1 sale, el final de carrera que toca es cuando él está extendido afuera. Por lo tanto, este es 1B1. Ahora, cuando él ya ha salido, toca ese final de carrera, mandamos la siguiente acción que sería Q2. Entonces venimos acá, la Q2 me representa esa acción y vamos a entrar en sus parámetros y le vamos a poner que este es cuando el solenoide de la electroválvula 2 Y3 para que el actuador 2 salga. Entonces venimos acá y lo dejamos acá. Ahora este grupo de trabajo se va a repetir porque prácticamente la siguiente acción es del émbolo regresando el primer émbolo, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar el final de carrera. Esta es una entrada, le asignaremos la entrada 3 porque ya tenemos la entrada 1 y la 2 asignada, y este va a ser el del final de carrera cuando el actuador 2 haya salido en su recorrido total. Entonces sería el final de carrera 2B1. Lo asignamos acá para que vayamos poniendo acá. Y ahora vamos a asignar acá prácticamente la otra salida que sería la Q3. Aquí sería Q3 y esto me representará el solenoide que va a regresar el cilindro 1, o sea el solenoide 1Y2. Este sería el solenoide 1Y2 para que lo dejemos acá y lo conectamos acá. Ahora venimos acá para el último movimiento. Vamos a utilizar el siguiente final de carrera que sería asignado a la entrada 4, y acá en la entrada 4 este final de carrera es cuando haya regresado el actuador 1, por lo tanto va a ser el final de carrera 1B0. Vamos a poner aquí en la parametrización 1B0 y bueno, vamos a asignar la última salida. Todo va a ser en modo directo. La salida acá de Q4 va a representar 2Y4, que es para que regrese el actuador 2. Aquí ya lo tenemos prácticamente toda la programación de manera directa. Lastimosamente en la simulación no lo voy a poder lograr. No lo voy a poder lograr porque aquí pulsamos, no existe retención, pero como podemos ver la salida 1 se ha energizado. Cuando sale la salida 1 se energiza el final de carrera para que salga el otro actuador. Cuando sale el actuador 2 toca el final de carrera cuando este se ha extendido, que es 2B1, y 2B1 activa el siguiente movimiento que sería el final de carrera 1B0 y para que regrese el actuador 2. No se vea si me han entendido. De todas maneras, pues en la parte de montaje lo vamos a hacer un poquito más despacio y les aseguro que van a entender. Ahora este es de modo directo. Para cuando lo hacemos de modo indirecto es utilizar las bobinas. Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Entonces venimos acá, vamos a bajar esto, venimos aquí y vamos a eliminar esto. La bobina que aquí vamos a actuar una bobina. Esta se la vamos a asignar a la marca 1. Ahora utilizamos un contacto abierto asignado a esa marca. Sería la memoria de la bobina 1 para que entonces indirectamente energizamos el solenoide. En este caso sería el solenoide de la primera electroválvula. Ahora para que hagamos este otro movimiento nos toca hacer un aspecto similar, pero vamos a bajar esto que está acá. Eliminamos este de acá porque solo lo que vamos a hacer es energizar una bobina más. Ahora esta marca se la asignaremos a la marca 2 para que no se contradiga el software, y este contacto auxiliar anormalmente abierto va a pertenecer a la memoria 2 y la memoria 2 es quien va a activar ese movimiento. Ahora venimos acá para activar el siguiente movimiento. Sería solo nos hace falta vamos a dejarlo por aquí, eliminamos acá. Vamos a utilizar otra bobina que sería asignada a la marca o a la memoria 3 porque la 1 y la 2 ya la tenemos asignada. Entonces vamos a respetar esa situación para que no existan contradicciones en el software. Utilizamos un auxiliar normalmente abierto asignado a esa memoria para que activemos el solenoide de la Q3 que es 1Y2. Ahora nos hace falta solo activar el último
movimiento, que es el de Q4. Para ello necesitaremos igual una memoria, la cual le asignaremos la memoria 1, 2 y 3 ya están asignadas, pues se la asignaremos a la que está a continuación, que es la memoria 4. En parámetros hacemos correctamente eso para que no existan contradicciones en el software. Utilizamos un contacto normalmente abierto auxiliar a esa memoria, y de esta manera pues aquí ya estaremos energizando la última salida, que es Q4. Muchos especialistas dirán que quizás esto no es necesario, pero les recuerdo que en nuestro salón de clase es importante enseñarles a los jóvenes, a que todos los jóvenes aprendan qué es arrancar un solenoide de manera directa y qué es activarlo de manera indirecta. Bien, aquí vamos a dejar esta programación. En este caso pues vamos a tratar, como ya habíamos explicado, hacer el montaje y grabar el montaje para posteriormente ustedes lo vean en nuestro canal, en nuestra plataforma. Bien, como hasta aquí finalizamos, les agradezco a todos aquellos que están compartiendo nuestro contenido con sus amigos en sus redes sociales. Esperamos que sea de gran ayuda siempre nuestro contenido que estamos subiendo a la plataforma. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre les desea lo mejor. Tengan